Conoce a Sorglex el Conquistador, el terror de 17 sistemas estelares y el parásito de control mental más elitista del Imperio del Dominio. Si te imaginas una babosa viscosa, piensa en algo más grande. Piensa en la perfección microscópica. Piensa en un ser tan avanzado que civilizaciones enteras se han rendido con solo mencionar su número de designación. Durante 300 siglos, Sorglex ha sido el modelo a seguir del secuestro de la conciencia. ¿Vulcarianos? Un juego de niños. Esos monjes de Arcturus con cerebros de cristal que afirman haber trascendido el pensamiento físico. Por favor. Sorglex una vez hizo que todo su monasterio hiciera el equivalente galáctico del baile del pollo mientras lo transmitía en vivo a 47 planetas. Así que cuando el alto mando del dominio lo asignó a este planeta remoto llamado Tierra, Sorglex se sintió sinceramente un poco insultado. Vamos, estos humanos ni siquiera habían descubierto que viajar más rápido que la luz. Seguían quemando combustibles fósiles y discutiendo sobre si la piña va bien en la pizza. Esto era trabajo sucio. No era un trabajo para alguien de su calibre. Pero órdenes eran órdenes, y Sorglex tenía que mantener su reputación. Además, el alto mando le prometió unas buenas vacaciones en las lunas de placer de Vega después. Así que, en serio, ¿qué tan difícil podía ser? Había hecho su tarea, por supuesto. Cerebros humanos. Redes neuronales estándar basadas en carbono. Aproximadamente 3 libras de materia gris blanda. Nada del otro mundo. Los informes de inteligencia mostraban que pasaban la mayor parte del tiempo mirando rectángulos brillantes y consumiendo bebidas con cafeína. Honestamente, Sorglex había lidiado con organismos más complejos mientras dormía. El plan era elegantemente simple. Fase 1. Infiltrarse en un huésped humano. Fase 2. Usar dichos huéspedes para acceder a sus redes de comunicación globales. Fase 3. Transmitir una frecuencia de cumplimiento que convertiría a toda la especie en obedientes sirvientes del dominio. Fase 4. Ganancias. Bueno, no exactamente ganancias, pero definitivamente una condecoración y tal vez un ascenso al sector Andrómeda. Sorglex seleccionó a su objetivo con la precisión de un maestro artesano, Dave Mackenzie, de 28 años. Insignificante en todos los sentidos. El humano estaba sentado en lo que parecía una pequeña vivienda, contemplando otro rectángulo brillante mientras comía lo que la especie llamaba pizza. Perfecto. Ordinario, aislado, y probablemente ni siquiera notaría la invasión hasta que fuera demasiado tarde. Con la confianza de quien nunca ha fallado en una misión, Sorglex comenzó su secuencia de infiltración. El cambio de fase molecular se desarrolló sin problemas. La penetración de la barrera neuronal fue perfecta. Entrada en el torrente sanguíneo del huésped. Impecable. En segundos, Sorglex alcanzó el cerebro del objetivo y comenzó su integración con la conciencia del huésped. Esta siempre fue su parte favorita. El momento en que sintió que la mente del huésped intentaba resistirse, para luego rendirse gradualmente a su intelecto superior. La dulce satisfacción de otra victoria fácil. Solo que algo andaba mal. Muy mal. En lugar de las vías neuronales ordenadas y predecibles que esperaba, Sorglex se vio precipitado a lo que solo podía describirse como un tornado mental de puro caos. Y a lo lejos, podría jurar haber oído al anfitrión preguntándose si los perritos calientes eran técnicamente sándwiches. Si Sorglex hubiera tenido una forma física capaz de sufrir migrañas, ahora mismo habría tenido el peor dolor de cabeza. Porque el cerebro de Dave Mackenzie no solo era caótico, era como si alguien hubiera tomado todos los pensamientos aleatorios del universo, los hubiera metido en una licuadora y hubiera activado la función de puré. El volumen era abrumador. La mayoría de las especies que Sorglex había conquistado tenían quizás 3 o 4 flujos de pensamiento activos en un momento dado. Dave tenía aproximadamente 47 funcionando simultáneamente, y ninguno de ellos tenía sentido lógico. Estaba el flujo principal, que en ese momento estaba centrado en si debía pedir más pizza o, por fin, lavar la ropa. Entiendo.
Decisiones básicas de supervivencia. Pero luego estaba la segunda transmisión, que parecía reproducir en repetición lo que parecía ser la banda sonora completa de una película llamada Shrek 2. La tercera transmisión estaba preocupada por una conversación que Dave tuvo con alguien llamada Janet hacía 3 semanas, y si había sonado raro al despedirse. La cuarta transmisión intentaba recordar si había cerrado la puerta con llave. La quinta transmisión estaba escribiendo una carta furiosa a su proveedor de Internet. La sexta se preguntaba si los pingüinos tenían rodillas. Las transmisiones de la séptima a la 15 eran diferentes variaciones de debería irme a la cama pronto, aunque solo fueran las 7:30 de la tarde. Y eso sin contar los procesos en segundo plano. Los recuerdos aleatorios que aparecían de repente sin motivo. La parte del cerebro de Dave que aparentemente estaba dedicada por completo a recordar cosas vergonzosas que había hecho en la secundaria. La sección que almacenaba todos los jingles comerciales que había escuchado, que al parecer eran una colección considerable. Sorglex intentaba establecer un control motor básico. Cosas sencillas. Hacer que el presentador se levantara, caminara hacia el dispositivo de comunicación y comenzara la transmisión de cumplimiento. Envió la orden neuronal con toda la autoridad de 3 siglos de conquistas exitosas. Dave siguió comiendo pizza y navegando por algo llamado Reddit. Bueno, quizás el humano se resistía más de lo esperado. Sorglus lo intentó de nuevo, esta vez con más fuerza. Era Sorglus el conquistador, maldita sea. Había hecho que ejércitos enteros marcharan al mar porque les dijo que era una buena idea. La respuesta de Dave fue recordar de repente una canción de cuando tenía 12 años y empezar a tararearla en voz baja mientras leía sobre teorías de conspiración relacionadas con aves. Esto era imposible. Sorglus nunca se había encontrado con una mente tan total, completa y caóticamente desorganizada. Era como intentar dirigir una orquesta sinfónica donde cada músico tocaba una canción diferente, en un tono distinto, mientras hacía malabarismos y pensaba en sus listas de la compra. ¿Y lo peor? Dave parecía completamente inconsciente de que algo inusual estuviera sucediendo. Simplemente estaba sentado allí, viviendo su vida, mientras su cerebro generaba suficiente ruido blanco mental para bloquear todas las frecuencias psíquicas de la galaxia conocida. Por primera vez en su ilustre carrera, Sorglus empezó a sospechar que podría estar en apuros. Tras 2 horas de lo que se suponía sería una operación de 10 minutos, Sorglex había pasado de la sospecha al pánico absoluto. Había probado todas las técnicas de su considerable arsenal, y Dave Mackenzie seguía sentado en su sofá, completamente ajeno a que su cerebro albergaba la conciencia más temida en el brazo espiral exterior. Los intentos de control motor habían sido un desastre. Sorglus enviaba una orden clara y autoritaria para ponerse de pie, y el cerebro de Dave la interceptaba de alguna manera, la procesaba a través de lo que parecían ser 17 capas de ansiedad y sobrepensamiento, y la traducía a, probablemente debería ponerme de pie, pero primero, deja que termine este video sobre gatos que parecen famosos. Entonces Dave veía el video completo, más 6 relacionados, mientras una parte de su cerebro elaboraba mentalmente una lista de la compra y otra se preocupaba por si había sido demasiado duro en su reseña de un restaurante que había visitado hacía 2 meses. El acceso a la memoria era aún peor. Sorglus necesitaba información táctica sobre la sociedad humana, sus líderes y sus redes de comunicación. Lo que obtuvo fue un catálogo exhaustivo de todas las interacciones sociales incómodas que Dave había experimentado desde el jardín de infancia, organizadas sin ningún orden en particular y contrastadas con letras de canciones al azar. Intentó averiguar los conocimientos de Dave sobre política global, y en cambio, descubrió una detallada base de datos mental de todos los perros que Dave había visto, con clasificaciones de su bondad, análisis y si creía que sabían que eran buenos perros. Lo realmente exasperante era que Dave claramente tenía la información que Sorglex necesitaba. El humano trabajaba en algo llamado soporte informático, lo cual sonaba prometedor. Pero cuando Sorglex intentó acceder a esos recuerdos, los encontró enterrados bajo capas de resentimiento hacia la gente que no apagaba y encendía sus ordenadores,
mezclados con elaboradas fantasías sobre ganar la lotería y mudarse a una pequeña isla en algún lugar. Fue entonces cuando Emma Rodríguez entró sin llamar, porque al parecer Dave le había dado una llave en algún momento y no se le había ocurrido mencionar este importante detalle al parásito que ocupaba su cerebro. «Dave, ¿por qué estás sentado en la oscuridad hablando solo?», preguntó, encendiendo las luces. Sorglex se dio cuenta, cada vez más horrorizado, de que sus intentos de comunicarse se habían filtrado como palabras reales. Dave llevaba 2 horas sentado allí, aparentemente manteniendo una animada conversación con el aire en la nada sobre el procedimiento adecuado para la conquista galáctica. «Oh, hola Emma», dijo Dave, con una voz perfectamente normal a pesar de que Sorglex estaba gritando obscenidades psíquicas directamente a su corteza cerebral. Solo estaba, practicando para esto. «¿Qué cosa?», preguntó Emma, cruzando los brazos de una forma que sugería que se estaba tragando cualquier excusa que saliera de la boca de Dave. Esta era la oportunidad de Sorglex. Empezó a prepararse para una transferencia de emergencia, reuniendo su esencia para un salto rápido entre anfitriones. Pero el cerebro de Dave eligió ese preciso momento para recordar todos los episodios de un programa llamado The Office, a la vez, creando lo que solo podría describirse como un bucle mental de vergüenza ajena y humor laboral. La interferencia psíquica fue tan intensa que el intento de transferencia de Sorglex se arruinó a mitad de la ejecución. En lugar de saltar hacia Emma, se encontró de alguna manera más profundamente incrustado en la conciencia de Dave, enredado en recuerdos de alguien llamado Jim haciendo muecas a la cámara. «Estoy practicando mis habilidades de presentación», dijo Dave débilmente, mientras Sorglex descubría una sección entera de la memoria humana dedicada a cosas llamadas memes y se arrepentía de inmediato de todo lo que había elegido profesionalmente. Emma lo miró fijamente un largo rato. «Dave, trabajas en soporte técnico. ¿Cuándo has dado una presentación sobre algo?». Y fue entonces cuando Sorglex se dio cuenta de que no solo estaba atrapado en la mente más caótica de la galaxia. Estaba atrapado en la mente más caótica de la galaxia. Y esa mente era una mentirosa terrible. La hora 4 fue cuando Sorglex perdió oficialmente lo que le quedaba de cordura. No es que lo admitiera ante el alto mando del dominio, suponiendo que alguna vez saliera vivo de esta pesadilla para presentar un informe, lo cual parecía cada vez más improbable. El problema no era solo que el cerebro de Dave fuera caótico. El problema era que estaba empezando a afectar al propio Sorglex. Los parásitos de control mental funcionan sincronizándose con los patrones neuronales de sus anfitriones. Se supone que es una vía unidireccional donde el parásito sobrescribe gradualmente la personalidad del anfitrión con su propia conciencia superior. Excepto que la personalidad de Dave aparentemente estaba hecha de una especie de teflón mental, porque nada se le pegaba. Y peor aún, estaba empezando a contagiar a Sorglex. Por primera vez en 3 siglos, Sorglex se encontró experimentando algo que solo había observado en sus víctimas. Ansiedad. Ansiedad humana pura y sin diluir. Y no del tipo racional, como, oh, no, me está invadiendo un parásito alienígena. No. Esta era la ansiedad especial de Dave. Lo que significaba que Sorglex de repente estaba preocupado por cosas como si la gente pensaba que era raro por poner ketchup en los huevos revueltos, y si esa chica de la cafetería de ayer estaba siendo genuinamente amable o simplemente estaba haciendo su trabajo. Era horrible. Era irracional. Era completamente paralizante. Y estaba empeorando. Dave, en serio, ¿con quién estabas hablando? Emma presionó, sentándose en el sofá junto a él con la determinación de alguien que no se iría a ninguna parte hasta obtener respuestas. La respuesta de Dave fue entrar en pánico interno por mentirle a Emma, lo que creó un bucle de retroalimentación donde comenzó a pensar demasiado en sus pensamientos, lo que hizo que Sorglex entrara en pánico por el pánico de Dave, lo que hizo que Dave entrara en pánico por sentirse asustado sin razón aparente. Desesperado, Sorglex intentó acceder a sus protocolos de comunicación de emergencia para pedir refuerzos. Seguramente el dominio tenía planes de contingencia para situaciones como esta.
Seguramente en algún lugar de sus vastas bases de datos había un protocolo sobre qué hacer cuando el cerebro anfitrión es tan caótico que rompe a tu parásito. Pero cuando intentó establecer un vínculo psíquico con la nave nodriza, el cerebro de Dave de alguna manera interceptó la señal y la filtró a través de sus recuerdos de intentar contactar con atención al cliente por teléfono. El resultado fue que en lugar de alcanzar el comando del dominio, Sorglez se encontró mentalmente conectado a lo que parecía ser un sistema automatizado, pidiéndole que calificara su experiencia de invasión del 1 al 10. No sé, dijo Dave a Emma, su voz subiendo una octava. Tal vez estoy teniendo una crisis nerviosa. ¿Crees que estoy teniendo una crisis nerviosa? La gente tiene crisis nerviosas, ¿verdad? Eso es algo normal que le pasa a la gente. Los ojos de Emma se abrieron con preocupación. Dave, estás empezando a preocuparme. ¿Has estado durmiendo? ¿Comiendo comida de verdad en lugar de solo pizza? Y fue entonces cuando sucedió algo realmente aterrador. El subconsciente de Dave, aparentemente decidiendo que toda esta situación se estaba saliendo de control, hizo algo que Sorglez no sabía que fuera posible. Empezó a mostrarle todos los recuerdos vergonzosos que Dave había formado alguna vez, todos a la vez, en lo que solo podría describirse como un carrete mental destacado de incomodidad social. Hubo un carrete mental destacado de incomodidad social. Dave en tercer grado llamando a su maestra mamá. Dave en el instituto, saludando a alguien que saludaba a la persona que estaba detrás de él. Dave la semana pasada, diciendo tú también cuando el cajero del cine le dijo que disfrutara de la función. Dave hace 5 minutos, mintiéndole a su compañero de piso sobre practicar sus habilidades de presentación. Los recuerdos no solo se reproducían en secuencia, sino que se superponían, creando una oleada de vergüenza ajena tan intensa que le provocó a Sorglez algo que nunca antes había sentido: la necesidad de esconderse bajo una roca y no salir jamás. Para un parásito que había pasado 3 siglos controlando a la perfección cada situación, fue devastador. Y en algún lugar del caos de recuerdos escalofriantes y ansiedad creciente, Sorglez hizo un descubrimiento que lo conmovió profundamente. Dave no se resistía a la invasión. Dave ni siquiera sabía que existía una invasión a la que resistirse. Su cerebro era así de caótico, así de desorganizado, así de inmune a cualquier forma de control lógico. Lo que significaba que los humanos no solo eran difíciles de conquistar, sino que eran literalmente inconquistables, porque no se puede controlar algo que, para empezar, no está bajo control. Para la 6ª hora, Sorglez había abandonado oficialmente toda pretensión de dignidad profesional y había hecho algo que, de haberlo sabido, le habría costado un juicio marcial por parte del alto mando del dominio. Rompió el protocolo y contactó directamente con su anfitrión. Dave, dijo, hablándole directamente a la conciencia del humano con toda la autoridad que pudo reunir, que en ese momento era prácticamente nula. Tenemos que hablar. Dave, que estaba explicándole a Emma por qué se había comportado de forma extraña, inventando una historia cada vez más elaborada sobre una intoxicación alimentaria, hizo una pausa a media frase. ¿Acabas de oír eso?, le preguntó a Emma. ¿Oír qué?, dijo Dave, y luego reflexionó. Hola, ¿quién habla? ¿Me está dando un derrame cerebral? Así se siente un derrame cerebral. No. No estás teniendo un derrame cerebral, respondió Sorglez, intentando mantener algo de su anterior presencia intimidante. Soy Sorglez el Conquistador, terror de 17 sistemas estelares, operativo de élite del Imperio del Dominio, y he tomado el control de tu cerebro primitivo para la conquista planetaria. Hubo una pausa muy larga, y luego Dave reflexionó. Qué raro. ¿Eres tú la razón por la que he estado pensando en perritos calientes todo el día? ¿Qué? No. Es solo tu cerebro. Lo que sea que haga tu cerebro. Mira, esto no importa ahora. Lo importante es que necesitas ayudarme a salir de aquí. Otra pausa. Espera. ¿Quieres salir? No se supone que deberías estar, ya sabes, conquistándome o lo que sea. Sorglez habría sollozado si aún tuviera lagrimales. Dave,
He estado atrapado en tu mente durante 6 horas. En ese tiempo, he sufrido ataques de ansiedad por conversaciones de hace 3 años. Me he aprendido la letra completa de algo llamado Llámame quizás, y me he visto obligado a revivir cada momento incómodo de tu existencia con un detalle insoportable. Te lo ruego, por favor, déjame ir. Eso suena bastante duro, admitió Dave. Pero, ¿cómo te dejo ir? La verdad es que no sé cómo funciona todo esto. Solo concéntrate en no pensar en mí. Haz como si no estuviera aquí. Sácame de tu conciencia. Vale, lo intentaré, pero debes saber que decirme que no piense en algo casi seguro que me hará pensar más en ello. Es como cuando alguien dice, no pienses en elefantes, y luego solo puedes pensar en elefantes, ¿sabes? E inmediatamente, la mente de Dave se llenó de pensamientos sobre elefantes. Elefantes en el zoológico. Elefantes en las películas. El elefante en la habitación, lo cual era irónicamente apropiado. Dumbo. Babar. Ese video viral del elefante pintando un cuadro. Si los elefantes realmente nunca olvidan. Y si es así, qué traumático debe ser para ellos. Deja de pensar en elefantes, gritó Sorgleus. No puedo. Me hiciste pensar en ellos. Esto es como aquella vez que Emma me dijo que no pensara en respirar. Y luego pasé 3 horas controlando mi respiración manualmente porque había olvidado cómo hacerlo automáticamente. Fue entonces cuando Emma, que había estado observando a Dave aparentemente conversando consigo mismo durante los últimos 10 minutos, se levantó con la expresión de alguien que había llegado al límite de su paciencia. De acuerdo, Dave. Llamo a Mart Martínez. Algo te pasa muy mal y no me iré hasta que averigüemos qué es. No. Espera, dijo Dave en voz alta, levantándose del sofá de un salto. Puedo explicarlo. Tengo un extraterrestre en la cabeza. Emma dejó de marcar. Disculpa, ¿qué? Tengo un parásito extraterrestre en el cerebro. Se llama Sorglex y está intentando conquistar la Tierra, pero se le da fatal y ahora quiere irse, pero no sabe cómo. Sorglex se dio cuenta de que esta era su oportunidad. Si Emma pensaba que Dave estaba sufriendo una crisis nerviosa, podría conseguirle ayuda profesional, que podría incluir escáneres cerebrales o medicamentos que pudieran interrumpir el control del parásito. Era arriesgado, pero en este punto, cualquier oportunidad de escapar valía la pena. Háblale del imperio del dominio, susurró desesperado. Háblale de los 17 sistemas estelares que he conquistado. Dale detalles que solo un extraterrestre de verdad sabría. Así que Dave empezó a hablar. Le contó a Emma sobre política interestelar, sobre especies de las que nunca había oído hablar, sobre tecnologías que no se inventarían hasta siglos después. Describió la nave nodriza con todo lujo de detalles, explicó la cronología de la invasión e incluso le dio las coordenadas del planeta natal del dominio. Emma escuchó todo esto con creciente asombro, no porque creyera en los extraterrestres, sino porque nunca había oído a Dave mostrar este nivel de creatividad o imaginación en todo el tiempo que lo conocía. Dave, dijo lentamente, esta es la ruptura psicológica más elaborada de la historia, o estás diciendo la verdad sobre tener un extraterrestre en la cabeza. Estoy diciendo la verdad, insistió Dave. Sorglex, dile algo que solo tú sabrías. Pero Sorglex había cometido un terrible error. En su desesperación por convencer a Emma, le había dado a Dave acceso a información clasificada sobre las operaciones militares del dominio, información que, de caer en manos humanas, podría comprometer no solo la invasión de la Tierra, sino toda la campaña de conquista de la espiral exterior. Y Dave acababa de compartirlo todo con su compañera de piso, que estaba grabando la conversación en su teléfono, por si acaso. «Oh, no», susurró Sorglex. «Oh, no. Oh, no. Oh, no. El alto mando me va a ejecutar. Si alguna vez descubren que filtré información clasificada a un humano porque estaba sufriendo un ataque de ansiedad». Espera, pensó Dave. ¿Ejecutan a la gente por eso? Parece un poco duro.
¿Has considerado terapia? Y fue entonces cuando Sorglex se dio cuenta de que, de alguna manera, en 6 horas, había pasado de ser el cazador a ser el cazado. Y lo peor era que Dave intentaba ayudar de verdad. Lo que sucedió después pasaría a la historia del dominio como el fallo de inteligencia más vergonzoso en la existencia del imperio o la operación de guerra psicológica más brillante jamás realizada por una especie primitiva. Los historiadores aún debaten cuál. La solución de Dave al problema del parásito alienígena fue, como era habitual, simple y devastadoramente efectiva. Así que, dijo, recostándose en el sofá mientras Emma buscaba señales frenéticamente en Google. De invasión alienígena en su teléfono. Parece que estás muy estresada por toda esta situación. ¿Has intentado irte sin más? Claro que lo he intentado, chilló Sorglex. Llevo horas intentando irme, pero cada vez que intento desconectar, tu cerebro hace algo completamente loco y vuelvo a concentrarme. Hace solo 5 minutos empezaste a pensar en si los pingüinos tienen sentimientos, y de alguna manera, eso creó un vórtice mental que me atrapó en un bucle de ansiedad pingüina. Ah, sí, eso pasa a veces, dijo Dave con indiferencia. Mi cerebro se atasca en cosas raras, pero ¿has intentado no esforzarte tanto? ¿Qué significa eso? Bueno, ya sabes como cuando te esfuerzas mucho por recordar algo, no lo puedes recordar, pero luego, cuando dejas de intentarlo, simplemente te viene a la cabeza. Quizás sea así. Quizás te esfuerzas tanto por irte que haces que sea imposible irte de verdad. Sorglex hizo una pausa. En 3 siglos de conquista, nadie había sugerido jamás que la solución a un problema pudiera ser dejar de intentarlo. Resolverlo. Era tan ilógico, tan contrario a todo lo que le habían enseñado, que podría funcionar con lo que fuera que pasara por lógica en el cerebro de Dave. Bien, dijo desesperado. Bien. Intentaré no intentarlo. Así que Sorglex dejó de luchar. Dejó de oponerse a los caóticos patrones de pensamiento de Dave. Dejó de intentar imponer orden al huracán mental. En cambio, simplemente se dejó llevar. E inmediatamente, como un corcho que sale de una botella, se vio expulsado de la conciencia de Dave con tal fuerza que se sobrepasó de su trayectoria de salida prevista y terminó flotando cerca de la fosa nasal izquierda de Dave. Oh, dijo Dave, parpadeando sorprendido. Creo que funcionó. Me siento menos apiñado aquí. Emma levantó la vista de su teléfono. Espera, ¿el extraterrestre se ha ido? Sí, creo que sí. Sorglex, ¿sigues ahí? Estoy fuera, dijo una vocecita traumatizada cerca del rostro de Dave. De hecho, estoy fuera. Oh, gracias al vacío cósmico. Estoy fuera. Lo que siguió fue el discurso de victoria más patético en la historia de la conquista galáctica. Sorglot, ahora reducido a una mota apenas visible de conciencia alienígena, pasó 20 minutos explicándoles a Dave y Emma por qué los humanos eran la especie más aterradora del universo conocido. No es que sean fuertes, dijo, con la voz temblorosa por el trauma residual. No es que sean inteligentes. Es que son total, absoluta e imposibles de controlar porque ni siquiera se controlan a sí mismos. Sus cerebros son como intentar dirigir una orquesta sinfónica durante un terremoto mientras todos están en llamas, y además pensando en la comida. Esa es una descripción bastante precisa de lo que es ser humano, admitió Emma. Voy a tener que presentar un informe al alto mando, continuó Sorglex, ahora flotando en círculos perezosos alrededor de la cabeza de Dave como un globo microscópico deprimido. Voy a tener que decirles que no solo no logré conquistar a un solo humano, sino que accidentalmente revelé información militar clasificada, tuve múltiples ataques de pánico y finalmente tuve que ser rescatado por mi futura víctima. Suena como un día difícil, dijo Dave con compasión. ¿Vas a estar bien? Y esa pregunta, formulada con genuina preocupación por la persona que acababa de derrotar accidentalmente al parásito más temido de la galaxia, finalmente estalló. Rompió lo que quedaba de la compostura profesional de Sorglex. No, se lamentó.
No voy a estar bien. Me van a degradar a algo vergonzoso como minería de asteroides o atención al cliente. Mi reputación está arruinada. Y peor aún, tendré que decirles que los humanos son invencibles, no porque sean avanzados o poderosos, sino porque son tan caóticos, aleatorios e imposiblemente raros que toda nuestra estrategia de invasión es fundamentalmente defectuosa. Bueno, dijo Emma, dejando el teléfono. Si te sirve de consuelo, lo grabé todo. Así que al menos tendrás pruebas de que no te lo estás inventando. Sorglex guardó silencio un largo momento. Luego, con una voz apenas superior a un susurro, dijo, «Grabaste información clasificada. Inteligencia militar del dominio. Sí, ya lo subí a la nube. Ya sabes, por si acaso. ¿La nube? Sí, es esa cosa donde almacenamos datos en servidores remotos para que no se pierdan. Prácticamente cualquier humano con acceso a Internet podría ver esta información ahora». Hubo otra larga pausa. Entonces Sorglex empezó a reír. No la risa malvada de un conquistador, sino la risa entrecortada e histérica de alguien cuyo mundo se acaba de derrumbar. «Eso es todo», dijo. «Eso es todo. En 6 horas, no solo me has derrotado personalmente, sino que has comprometido accidentalmente toda nuestra operación militar y probablemente has condenado cualquier intento de invasión futuro. Y lo hiciste siendo útil». Dave se encogió de hombros. «O sea, pensé que si estabas teniendo un mal día, quizás compartirlo podría ayudar. Eso es lo que hacen los amigos». «¿Amigos?» La voz de Sorglex se quebró un poco. «Claro. O sea, has estado viviendo en mi cabeza durante 6 horas. Eso tiene que contar para algo, ¿no? Y eso es, como el parásito más temido de la galaxia, capaz de convertir su mente en Troul, terminó sollozando invisiblemente en el sofá de Dave Mackenzie mientras un humano caminaba en el aire cerca de donde creía que podría estar el extraterrestre. Y su compañera de piso pidió pizza porque pensó que todos los involucrados ya habían tenido suficiente drama por un día. 3 días después, el alto mando del dominio recibió el informe de Sorgloff e inmediatamente clasificó la Tierra como una amenaza de nivel Omega, lo que se traduce aproximadamente como no acercarse bajo ninguna circunstancia a la población como caos armado. El planeta fue puesto en cuarentena, no para proteger la galaxia de los humanos, sino para proteger la cordura de lo que fuera que los humanos hicieran en lugar de pensar. Y en algún lugar de un pequeño apartamento, Dave Mackenzie volvió a su vida normal, completamente inconsciente de que él solo había evitado una invasión alienígena siendo exactamente el tipo de persona que siempre había sido. Un poco raro, un poco ansioso e inesperadamente amable con alguien que estaba teniendo el peor día de sus 300 años de carrera.